Buenos días. Pública. En estos momentos está ya los ministros de Economía, Alfredo Torne, y la ministra de Salud, Patricia García, en esta comisión que preside la congresista Mercedes Arauz. Todavía no hay quórum, sin embargo, debido a que ambos tienen que ir, el ministro de Economía tiene que ir posteriormente a la comisión, al Consejo de Ministros, y la ministra de Salud tiene que dirigirse a la Comisión de Fiscalización, han decidido de una vez escuchar la exposición de ambos ministros. Recordemos que tanto el ministro de Economía como la ministra de Salud tienen que informar sobre las acciones adoptadas por el Ejecutivo para facilitar las condiciones a favor de los damnificados afectados por el niño costero. Escuchemos al ministro de Economía en esta sección informativa. Y aquí está el gobernador de Piura, que realmente han sufrido, y es mis simpatías por todo lo que ha hecho el gobernador en el norte. Yo he estado un par de veces con él y la verdad que creo que nos toca una gran labor de reconstrucción hacia adelante. El efecto Lavajato, solamente para ponerlo en perspectiva, esto ha tocado nuestra infraestructura, que viene a ser el 13% de la inversión privada, y después ha afectado obviamente la confianza empresarial, que representa el 70% de la inversión privada. Esto fundamentalmente ha golpeado la inversión privada, que representa el 18% del PIB. Con respecto al fenómeno del niño costero, esto ha tenido dos efectos. Uno es que ha tenido un efecto en la producción, es decir, ha roto vías, ha afectado el comercio, ha afectado las zonas agrícolas, y esto representa el 51% del producto. También ha habido un efecto de pérdidas, de destrucción de propiedad privada y pública, que esto, si bien no se refleja en el PBI, sí se refleja como un efecto, como lo decimos los economistas, riqueza sobre el consumo. Esto, el consumo y el empleo representan los factores más dinámicos. Solamente el consumo privado representa el 65% del PBI. Lo que hemos hecho nosotros es que hemos mirado un poco la historia, que creo que es importante, de cómo es que los otros países han evolucionado después de shocks, de desastres naturales severos. Y aquí hemos puesto Japón, Colombia, México, Perú en el 98 y Perú en el 2017. La línea roja es el Perú, ¿no? Estamos en una fase de desaceleración, a diferencia de los otros países donde sí hubo un periodo de recesión. Nosotros hasta el momento vamos salvando la recesión, pero la respuesta que deberíamos de ver nosotros es de que el PBI se va a comportar como una V chica, es decir, primero nos vamos a desacelerar y después nos vamos a reacelerar conforme el gasto, tanto privado como público, empiece a entrar a la economía. El tiempo T que marca la gráfica para nosotros es el primer trimestre, que nosotros esperamos que el primer trimestre haber crecido alrededor del 2%. De ahí debemos de tener un rebote, y para la segunda mitad del año debemos de estar creciendo por encima del 4%. Obviamente mucho depende de nuestros niveles de ejecución, pero la idea es de que en momento en que veamos el gasto público y privado, y de eso vamos a hablar un ratito, en ese momento vamos a ver la economía recuperándonos. Hoy día, si es que tuviésemos que hacer un pronóstico de crecimiento de la economía, nosotros pensamos que para todo el año la economía podría crecer alrededor del 3%. Es más de lo que algunos otros analistas han planteado, y si es que logramos un 3%, seríamos de las economías que mejor ha crecido en América Latina, y esto no tiene nada que ver, el resto de América Latina han tenido sus propios problemas. Si pasamos a la siguiente lámina, aquí lo que mostramos es un poco lo que les acabo de contar, pero en el caso del Perú utilizamos tres efectos
de desastres naturales, el de 1925, 1983 y 1998. Nuevamente, T es el momento en que se dio el shock del desastre natural y le mostramos el PBI y la inversión pública. Si tomamos el T del 1998, por tomar uno de ellos, en ese momento la economía decreció 0.4%. Sin embargo, en el T+1, la economía ya empezó a rebotar. Y si vemos la inversión pública, es lo mismo. Se desaceleró al 7% y de ahí se reaceleró al 10%. Nosotros hemos investigado un poco la historia y el fenómeno que es más parecido al que estamos presenciando hoy día es el de 1925. Fíjense que en ese caso la economía se desacelera al 2.4% y de ahí nuevamente se reacelera al 9.7% en el siguiente trimestre. Y la inversión pública pasa del 9.7% al 20%. Entonces, yo lo que les diría es, depende mucho de nuestra habilidad de ejecutar y realmente acercarnos a la gente que ha sido golpeada por este fenómeno con reconstrucción de casas, vías, carreteras, etcétera, etcétera. La siguiente lámina. Sin embargo, hay algo que yo quisiera rescatar. En este momento, en este ciclo del Niño, es cuando la economía está en su mejor posición si es que la comparamos al 98, al 83 y en 1925. En primer lugar, a la izquierda, por mostrarle algunos datos, mostramos el índice de precios de exportación. Estos han rebotado, nuestros precios del zinc, del cobre, que son los principales productos de exportación, han aumentado y esto nos da un gran impulso externo, cosa que, por ejemplo, en el 83 no fue el caso. En el 83 más bien encontramos una economía global en recesión. Al lado derecho mostramos los flujos de inversión hacia el país y mostramos los flujos de corto plazo. Bonos es lo que está en rojo y en gris acciones, y la línea azul es el total. Nuevamente, a diferencia del 83, los flujos de inversión tanto de capital privado como de capital de corto plazo son muy fuertes. De hecho, si ustedes revisan un periódico financiero, muchos de los analistas han revisado sus estimados del tipo de cambio hacia mayor fortaleza. Eso lo que significa es que nuestros activos hoy día tienen mejores precios en el mercado internacional. Aquí a la izquierda mostramos la deuda pública externa. Lamentablemente no habían datos de deuda total para 1998. Pero ustedes fíjense, la barra roja es la deuda en 1998 y la barra gris es la deuda externa en el 2016. Nosotros tenemos de los niveles de endeudamiento más bajos y esto se compara, por ejemplo, con lo que pasó en el 98 y si nos vamos al 83, pues la situación era una situación realmente dramática. Inflación, la misma historia. Y aquí a la derecha mostramos los indicadores del sistema financiero. Esto es muy importante porque nuevamente en el 98 tuvimos una crisis financiera y en el 83 también tuvimos una crisis financiera. Eso significa que hoy día el sistema financiero está muy fuerte y nos permite hoy día hacer cosas como refinanciar la deuda y ayudar a las personas que han sido afectadas por el fenómeno del Niño. Ahora pasemos un poco a cómo el gobierno ha reaccionado ante el desastre y les voy a hacer un sumario rápido de los DEUs. Si pasamos a la siguiente lámina. En el DEU 002, que fue el primero que dimos en febrero, si no me equivoco, ¿qué es lo que hicimos? Esto fue la primera vez que nosotros entregamos 100.000 soles a cada uno de los distritos declarados en emergencia. Hoy día, para darles una idea, el nivel de compromiso de esos 100.000 soles está casi al 50%, es decir, gran parte de los distritos ya están haciendo uso de estos 100.000 soles. Fue un gran instrumento. La segunda cosa que les permitimos es mover un poco sus presupuestos, es decir, reasignar partidas dentro de los presupuestos, y esto también le dio mucha flexibilidad para responder. En ese momento todavía nosotros no sabíamos de la severidad del Niño costero. Después también
autorizamos transferencias del gobierno nacional a los GORES y los gobiernos locales, dimos procedimientos más ágiles y después se dio un bono habitacional familiar para permitir la reconstrucción y la evaluación de las viviendas que habían sido afectadas. En el DU 004, que es el que está a la derecha, que ya esto fue en marzo, ya nuestra percepción cambió. En ese DU el foco principal fue ya de un impulso económico. Ya en ese momento teníamos el efecto del abajato y el efecto del niño, los dos actuando simultáneamente. Y ahí hicimos un impulso fiscal de más o menos, el total fueron 5.500 millones de soles, de los cuales una parte, cerca de 1.500 millones, fue asignado al niño costero y el resto fue un impulso a la economía. En ese momento lo que más nos preocupaba todavía era Odebrecht, pero ya nos empezaba a golpear fuerte los desastres naturales. En ese momento dimos otros 100.000 soles, después dimos una asignación al Fondo de Sierra Azul para ayudar al agro y dimos, muy importante, en el impulso económico, asignamos cerca de 1.000 millones de soles a mantenimiento, cosa que no se había hecho antes en el Perú. Siempre el dinero había sido para inversiones y no para mantenimiento, pero en ese momento lo que nosotros veíamos es que queríamos que el dinero entre rápido en la economía. Y después financiamos un paquete de proyectos de inversión por cerca de 1.800 millones de soles. Estos eran proyectos de inversión que ya estaban listos para ejecutar, y lo que se hizo es que las transferencias fueron directamente a los gobiernos locales y los regionales sin pasar por los pliegos. La idea de esto es de que el dinero entre rápidamente en la economía. Sí. Solamente interrumpo porque siendo las 8:30 ya contamos con el quórum reglamentario. Doy la bienvenida al congresista Mártires Lizama, al congresista Osías Ramírez, al congresista Horacio Pacori y al congresista Jorge del Castillo. Seguimos entonces con la agenda del día. Muchísimas gracias. Ahora, para nosotros ser exitoso depende de qué tan rápido nosotros ejecutamos, que siempre ha sido un problema a nivel del gobierno total, ¿no? Y lo que nosotros pensamos y que hemos hecho es que hemos hecho 4 factores nos hacen pensar de que vamos a ser positivos. Primero, hemos dado un fast track para la atención de desastres naturales. La idea es de que el dinero llegue a las familias de manera rápida, efectiva, para la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. Parte de esto son los 100.000 soles, también le hemos dado dinero a los gobiernos regionales y, en fin, después les voy a dar en detalle. En segundo lugar, estamos trabajando en acelerar la ejecución a nivel nacional. Como ustedes saben, si es que tomamos los noviembres de cada año, nuestra ejecución histórica ha sido cerca del 65%. Nosotros pretendemos subir esta ejecución al 80%, que nos llevaría a una inversión pública del 15%. Después, el tercero, ya les hablé un poco del mantenimiento de infraestructura. Ahí se han dado asignaciones a educación, salud, transportes y otros. Y por último, hemos utilizado un fondo de Foniprel, que tenía dinero producto de las concesiones de concesiones, creo que de fibra óptica. Habían 1.100 millones de soles. Hemos acelerado el concurso Foniprel y estos son 1.100 millones de soles que entran directamente a las municipalidades más pobres para hacer proyectos de inversión. Este dinero debería estar ya en las municipalidades a partir de mayo. Al lado derecho ustedes ven cómo es de que nosotros esperamos que aumente la inversión y el gasto de mantenimiento. La base usualmente es 5%, nosotros esperamos de que el gasto en inversión suba a 15%. Para darles una idea, pasar del 5% al 15%, eso nos ayuda cerca de 1 punto porcentual de crecimiento del PBI. Y el gasto de mantenimiento, que es algo novedoso. Si vamos a la siguiente lámina, aquí lo que hacemos es que
clasificamos un poco los DUs, no quisiera entrar en detalle cada los DUs, pero tenemos 7 DUs. Una primera parte de los DUs se refirió a la agilización y continuidad de inversiones. Aquí el primer DU se refería al gasoducto. Como ustedes recuerdan, en enero estábamos muy preocupados por el hecho que el contrato con el gasoducto había caducado y dimos una serie de medidas para traerlo a operación lo más rápido posible. Y en segundo lugar dimos el DU 003. No quisiera entrar en gran detalle, pero la idea es de protegernos de la corrupción y sobre todo permitirles a los funcionarios de que se transfieran las concesiones a otros concesionarios que no fuese la empresa brasilera que todos conocemos, para de esa manera estimular la economía. Después, en el segundo eje fueron la atención de las emergencias. Ahí está el 002, que lo he explicado, el 004, que como les dije, ya lo novedoso es que hablamos de impulso fiscal, el 005, que es esencialmente el de cabotaje, que nos permitió hacer un puente vía cabotaje entre Lima y las regiones del norte, debido a que la carretera Panamericana Norte había sufrido varios cortes. Y después dimos el DU 006, que estoy seguro que lo va a explicar la ministra, que se refería a salud y apoyo a gobiernos regionales. El tercer eje, que es donde estamos hoy día, es el impulso a la economía. Ahí el DU 004 empezó a afectar, a impulsar la economía, pero tenemos dos más, el DU 007, que es un DU agrario que salió el viernes pasado, que lo que trata es apoyar al sector agrícola que había sido golpeado, diferenciándolos entre pequeñas propiedades y propiedades medianas. Ahora vamos a hablar de eso. Y hoy día estamos trabajando en un DU para MIPES, que se los voy a explicar en detalle en esta presentación. Esta lámina creo que ustedes todas la conocen, el plan de impulso fiscal. El plan de impulso no solamente tenía el plan de impulso fiscal, que es el primer recuadro de los 5.500, sino que tenía 5 otros componentes. La formalización del empleo, aquí les dimos un beneficio a la población juvenil de pagarles directamente desde el Estado la contribución a salud, y eso con la idea de que el empleado juvenil se beneficie. Hoy día la informalidad dentro de ese segmento es casi el 90% y el desempleo 25%. Después hicimos algunos cambios en vivienda con la idea de construir 150.000 viviendas para sectores de bajos ingresos, viviendas hasta 81.000 soles. Después facilitamos un crédito para las MIPES, de ahí identificamos proyectos de obras por impuestos por entre 1.000 y 1.500 millones. Y por último, hablamos un poco del adelanto social en los sectores mineros con la idea de destrabar cerca de 19.000 millones de dólares de inversión minera que estaban atracados por proyectos sociales o medioambientales. Siguiente lámina. Cuando juntamos lo que ya hemos hecho en la parte fiscal con el DU 005, esto significa que le hemos inyectado a la economía casi 1.4% del PBI adicional. ¿Cómo sumamos estos? Estos son los 5.500 millones del DU 004 más 4.000 millones de continuidad que anunciamos en enero. Estos son proyectos que se habían quedado sin financiamiento, pero es dinero nuevo que ha entrado a la economía. Siguiente lámina. Aquí explicamos de manera muy sucinta cómo es que distribuimos los 5.500 millones. Para el impulso de la economía se destinaron 4.123 millones
y para la atención a la emergencia 1.470. La suma de los dos da los 5.500. Dentro del impulso de la economía ya les he hablado de los proyectos de inversión, 1.876, mantenimiento 1.047, Foniprel 1.100 y el Fondo Sierra Azul 100. Esos suman los 4.123. Y después contribuimos 1.310 millones a nuestro fondo de intervenciones ante la ocurrencia de desastres y también asignamos 160 millones para los bonos, para el bono habitacional para construir viviendas de bajos ingresos. Ahora pasamos al sector agrícola. Este fue el DU 007 que se publicó el día viernes. ¿Qué es lo que hemos hecho con este DU? Esencialmente tres cosas. Primero, operamos a nivel de las propiedades agrícolas de pequeño hectareaje, menor a 4 hectáreas. Ahí lo que estamos haciendo es que le estamos dando un bono por 1.000 soles por hectárea y después un seguro catastrófico que por 2 años son 2 cuotas por 150 soles. Eso suma el total de la operación suma 23 millones y es financiado con los fondos que hoy día tiene Agroperú, financiado del pliego directamente del Ministerio de Agricultura. El fondo va a ser canalizado por FOGASA, que es el fondo de seguro del gobierno. De ahí, el segundo eje es el pequeño agricultor, es decir, entre 4 y 20 hectáreas. A ellos les hemos hecho 3 cosas. Uno es que le hemos dado una nueva línea de capital de trabajo, les estamos ayudando con el refinanciamiento de sus deudas y también les damos un seguro comercial. Para eso hemos asignado una línea de 100 millones de soles, que esto sí sale del presupuesto, y otros 15 millones para el pago del seguro. Esto se haría por intermedio de Agrobanco. Y por último, también dentro del pliego de agricultura, el ministro ha dado ayuda para la promoción de cultivos temporales y la recuperación de plantación de frutales. Y ahí él ha asignado de su pliego 25 millones. Sí. Ahora, ¿qué es lo que todavía nos falta por hacer? Lo que queremos hacer es lo que se llama la reestructuración agraria especial, el RAES. Esto es para aplicación a las unidades con menores a 5 UITs. ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero, una condonación de deuda de principal de deudas de 1.5 UITs, ¿no? La idea aquí es replicar lo que hemos hecho en uno de los decretos legislativos con la pequeña empresa, es decir, ayudarles a reducir su deuda, pues al estar ellos endeudados, pues simplemente no pueden operar. Después, para las deudas entre 1.5 y 3 UITs, similar a lo que hicimos, creo que se llama el FAES en ese entonces, lo que hicimos es que les descontamos los intereses, moras y otros gastos al 80%. Y para los que tienen deudas entre 3 y 5 UITs es 50% también de intereses, moras y multas, ¿no? En el caso de PREDA, la idea es una cancelación de deudas del 100% y esto nos costaría 3 millones de soles, ¿no? Eso yo pienso que sería un gran alivio para el sector agrícola, que hoy día está sufriendo, yo creo que de manera importante en todo el país, al menos los hemos visto. Yo el día lunes estuve en Ancash y en Chiclayo y claramente se ve el nivel de destrucción que ha habido en el sector agrícola. Siguiente. Sí. El siguiente es lo que hemos coordinado con la SBS, que es
el objetivo aquí es una reprogramación de deudas con el sistema financiero. Muy sencillo, lo que se trata aquí es de darle la posibilidad de que refinancien sus deudas sin ni siquiera tener que pedir el refinanciamiento hasta por 6 meses. Estas deudas refinanciadas no serían clasificadas como malas deudas, sino que durante estos 6 meses la deuda y el récord del deudor queda intacto y él no tiene que hacer absolutamente nada. 6 meses de gracia nos parece que es una gran iniciativa de la SBS, ¿no? Después, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es el DEU que estamos trabajando? Creo que aquí les estoy dando un poquito de información adicional, todavía no lo hemos cerrado, pero la idea es ayudar a las MIPES. O sea, hemos ayudado al sector agrícola, hemos ayudado al sector salud, no hemos ayudado a las MIPES y muchas de las MIPES han sido muy golpeadas en distintas partes de la cadena, ¿no? La idea es, hemos juntado una serie de fondos que estaban en COFIDE en un solo fondo por 700 millones. ¿Y qué es lo que vamos a dar de este fondo? Es líneas de financiamiento para activo fijo. Recuerden que nosotros pasamos un decreto legislativo donde le damos la devolución anticipada a las pequeñas empresas hasta 300 OITs, ¿no? La idea es precisamente ahora sobre esas compras de activos fijos que tienen beneficios tributarios, darles una línea de financiamiento. Después, darles capital de trabajo y también dar financiamiento al factoring. También recuerden que dentro de nuestra legislación, pasamos legislación promoviendo la negociación de facturas, beneficiando a la pequeña y mediana empresa para que reduzcan sus costos financieros. Este fondo atacaría estas 3 áreas. ¿Cómo es que se dividiría? En la tabla de abajo ustedes ven que hemos separado esto entre las MIPES que están en la zona de desastre y las que están en el resto del país. Lo que pensamos es, no podemos beneficiar a las MIPES que están en zonas declaradas en emergencias y no hacer nada con el resto. Entonces lo que hemos hecho es que para las MIPES hasta 300 UITs les damos un bono de buen pagador del 20% y la devolución anticipada del IGB, que es lo que ya está en la ley. Entre 300 y 1.700 también bono de buen pagador, pero en este caso al 10% porque son empresas más grandes y devolución anticipada del IGB. Para las empresas que no están en la zona de emergencia, para las pequeñas empresas también bono de buen pagador, pero al 10% y devolución anticipada del IGB. Y para las empresas entre 300 y 1.700 UITs, solamente el bono al buen pagador, ¿no? Bueno, ahí hemos considerado de que no son tan chiquitas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema debatible. Lo que queremos someter, y lo vamos a someter con un proyecto de ley a su consideración, es queremos hacer ciertos ajustes a la devolución del IGB. Lo que tenemos hoy día es que tenemos un mecanismo de recuperación anticipada de IGB por compra de bienes de capital. Y abarca a empresas con ingresos anuales hasta 300 UITs, inscritas en el REMIPE, 30.000 empresas y vigente hasta el 31 del 12 del 2020. Nuestra propuesta en el proyecto de ley que les vamos a hacer llegar es eliminar la inscripción en el REMIPE, y la razón es que pensamos que el REMIPE restringe mucho y más bien asegurarnos de que las empresas se encuentran dentro del régimen de la MIPE que nosotros hemos aprobado con el apoyo de ustedes, y de esa manera nos aseguramos que una gran parte de la pequeña y mediana empresa entre a este nuevo régimen tributario MIPE que según nuestra información
encontramos que cada vez más empresas están optando por entrar en el régimen de mediana y pequeña empresa y con gusto les puedo hacer llegar la información. En el caso de desastres naturales, ponemos ampliar el ámbito a empresas con ingresos anuales hasta de 1.700 UITs para el régimen de pequeña y mediana empresa y impuesto a la renta, y vigencia hasta finales del 2018. Ahora, ¿cómo se alinea todo esto con nuestra estrategia económica? Si pasamos a una lámina. Nuestra estrategia en el caso de emergencia se divide en 3 fases. La primera es la emergencia, que es de donde estamos saliendo hoy día. La segunda es una fase de rehabilitación, que es donde estamos entrando hoy día. Y la tercera es la reconstrucción. La reconstrucción es algo que recién, entiendo, el Premier va a someter un proyecto de ley a ustedes, la PCM. Lo que hemos hecho entre emergencia y rehabilitación es que hemos puesto dinero muy importante en el FONDES, este es el Fondo de Ocurrencia de Desastres, hemos puesto 1.570 millones, y si a eso le añadimos lo que está en el pliego de 068, y aquí solamente estoy considerando lo que está en el pliego menos los compromisos ya realizados, ¿no? Es decir, este es dinero disponible, o sea, este es dinero disponible para atender futuras ocurrencias. Entonces, esto nos da más o menos 3.000 millones para estas 2 fases. En el caso de la reconstrucción, yo quisiera ser aquí muy cuidadoso. Nosotros, con gran respeto al Congreso, vendríamos al Congreso a pedir una ampliación del déficit presupuestal, ¿no? Todavía estamos haciendo nosotros los números, no quisiera adelantarme nada, pero la idea es de que haya un incremento adicional en el presupuesto solamente para atender el caso de reconstrucción y que sea adicional a lo que nosotros ya hemos puesto. Hay muchos números que se han dado, yo no quisiera especular, yo pienso que hay algunos números que francamente no tienen, ¿cómo se llama?, están totalmente fuera de los parámetros, por decirlo, y lo que nosotros sí queremos hacer es un trabajo dedicado, minucioso, y nosotros les vamos a explicar cómo llegamos a los números y cuál es el aumento del déficit que nosotros queremos pedirle. Lo que sí es muy importante es que nosotros hoy día tenemos fondos que nos permitirían financiar este aumento del déficit casi sin deuda. O sea, utilizaríamos una parte de deuda, sobre todo de lo que nosotros llamamos los créditos catastróficos. Tenemos líneas de la CAF, del BID, del Banco Mundial, de JICA. Después tenemos saldos de balance que hoy día no están utilizados, están en los bancos ganando intereses muy bajos, cerca de 6.000 millones de soles. Y después tenemos el FEF, como ustedes saben. Nosotros, con todo respeto, le digo, no quisiéramos utilizar gran parte del FEF, porque este es un desastre natural, nosotros no sabemos qué es lo que podría pasar y si es necesario ser precavidos y tener fondos necesarios para enfrentar otros desastres, Dios quiera que no pasen, ¿no? Por último, ¿cómo es que atamos todo esto con la estrategia que creo que trajimos el año pasado a ustedes? Nosotros, si ustedes recuerdan, dijimos que la economía venía a un proceso de desaceleración, producto que la economía que nosotros habíamos heredado estaba anclada dentro del sector minero, ¿no? Y nosotros les explicamos que más o menos del 4% del crecimiento el año pasado, más de 2 puntos porcentuales venían del sector minero y nosotros teníamos que hacer un cambio en las fuentes de crecimiento de la economía. En ese momento le dijimos que los 2 ejes adicionales que habíamos identificado era infraestructura y productividad. Yo pienso que esos 2 ejes no cambian, es más bien, aumenta un tercer eje que es la reestructuración, la reconstrucción. ¿Por qué les digo? Hoy día más que nunca nos queda clarísimo que nuestro déficit de infraestructura es un lastre para el crecimiento sostenido de este país. Si nosotros no avanzamos en infraestructura, pues no vamos a poder crecer de manera sostenible. En segundo lugar, ustedes lo han visto y todos nosotros lo hemos visto, la informalidad
es otro lastre muy importante. Tenemos agricultores que cultivaban en las laderas de los ríos, casas del sector informal que se construían en las laderas de los ríos. Hoy día la naturaleza nos ha enseñado la debilidad que nos pone hoy día ese nivel de informalidad que tenemos. Y yo pienso que lo tenemos que combatir, tenemos que convertirnos en un país moderno. Y por último, se nos abre un gran reto que es la reconstrucción del país. Yo sé que para muchos que me están escuchando tienen en la mente las historias de Pisco, etcétera, etcétera. Yo pienso que hoy día nos tenemos que levantar frente a este reto y tenemos que ser positivos y pensar que esto es una gran oportunidad para reconstruir el país y para convertirlo en un país moderno. Esta es nuestra gran oportunidad de darle casas, de ayudar al sector agrícola, hacer de nuestras carreteras de primer mundo, y yo lo que quisiera es comprometerme junto con ustedes para hacer esto posible para el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro de Economía y Finanzas. Y nosotros desde esta comisión estaremos esperando las propuestas legislativas que nos va a traer. Las vemos con muy buenos ojos. Creo que justamente es lo que necesitamos, promover ese espacio de apoyo a la pequeña y mediana empresa que nos ha planteado, así como al sector agrícola. Ya habíamos aprobado la semana anterior el RFA y esperemos que hoy día lo podamos también aprobar en el Pleno, que son también medidas orientadas al pequeño agricultor que está bastante dañado, así que creemos que esa propuesta que nos va a traer nos va a ayudar muchísimo a solucionar y estaremos totalmente a su disposición para apoyar esas normas. Sin más